Nunca me ha gustado conducir bajo la lluvia, sobre todo de noche. Pero los camioneros no elegimos el tiempo. Simplemente vamos. Fue en uno de esos viajes, entre Little Rock y Memphis, que empecé a darme cuenta de que algo andaba mal conmigo. Era temprano por la mañana, la carretera estaba mojada y llovía ligera pero constante. Todo iba bien hasta que cayó el primer rayo. Era fuerte, cortando el cielo. Y cuando cayó, durante unos 3 segundos, me quedé ciego. No era ese blanco normal que te ciega los ojos, era como si el mundo se hubiera apagado. Oscuridad total. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Lo peor fue lo que vi durante el apagón. Era como si ya no estuviera en la camioneta. De repente, me encontré en medio de un pasillo estrecho con paredes oscuras y húmedas. No tenía sentido. La visión duró solo lo que duró el desmayo, pero era demasiado real. Cuando la visión regresó, estaba sudando, con las manos temblando sobre el volante. Pensé que era solo cansancio, así que paré en la siguiente gasolinera, tomé un café y respiré hondo. Intenté olvidarlo. Pero 2 noches después, conduciendo de vuelta por una carretera secundaria en Tennessee, con la misma tormenta a lo lejos, volvió a ocurrir. Otro relámpago, otro destello cegador. Solo que esta vez, vi una escalera de madera y a alguien bajando. Muy despacio. Empecé a contar. Cada vez que había relámpagos, mi visión se oscurecía de 3 a 5 segundos. Y durante ese tiempo, veía escenas. Escenas que no eran del mundo real. No sucedían a mi alrededor. Era como si mi mente fuera lanzada a otro lugar, cada vez más profundo. Intenté evitar conducir durante las tormentas, pero no pude. El camino no espera. Y las visiones solo empeoraron. Hubo una mañana temprano en Arkansas cuando vi un armario de hierro cerrado con cadenas y a alguien golpeándolo para salir. No era un sueño. No era una ensoñación. Era como si me arrastraran a un lugar que existía en paralelo. Fui al oftalmólogo, me hice pruebas y le expliqué por qué me quedaba ciega durante los relámpagos. Dijo que podría ser un tipo raro de epilepsia visual causada por estímulos luminosos. Pero cuando le conté lo que vi en la oscuridad, me miró de forma extraña y me sugirió terapia. Dejé de contárselo a nadie. Pero seguí conduciendo. Y anotando todo. Me di cuenta de que las visiones estaban conectadas. Cada destello era una habitación diferente, un pasillo, un rincón diferente del mismo lugar, como un edificio viejo y deteriorado, lleno de humedad, sin ventanas. Y cada vez, nunca estaba sola. La 6ª o 7ª vez, todo cambió. Un relámpago cayó con fuerza, iluminando el cielo, y al instante siguiente, mi visión se volvió negra. Pero ahora estaba en una habitación pequeña, mal iluminada por una bombilla parpadeante. Las paredes estaban cubiertas de periódicos viejos, empapados y pegados. Y en el centro de la habitación había una silla con algo encima, pero cubierto por una sábana sucia. Sentí que me observaban todo el tiempo, aunque no había nadie a la vista. Cuando recuperé la visión, casi pierdo el control de la camioneta. Me detuve a un lado de la carretera y me quedé allí, respirando profundamente, con los ojos cerrados, esperando que solo fuera un ataque de pánico. Pero no se detuvo. Volvió a ocurrir con cada tormenta. Ceguera, oscuridad, destellos de otro lugar. Era como si este mundo paralelo me mostrara cada parte de sí mismo poco a poco. Y lo peor era que parecía guardar lo peor para el final. Hubo un relámpago donde vi una escalera metálica que descendía, sumergiéndose en un sótano oscuro. La siguiente vez, estaba allí abajo, y solo oía el sonido de un goteo y algo que se arrastraba por el suelo. Empecé a evitar mirar directamente el destello en el cielo, como si eso ayudara. Pero fue inútil. Con cada nuevo relámpago, mi mente volvía a la realidad. Fue en el último viaje, cerca de la frontera con Mississippi, que la situación llegó a un punto que no puedo olvidar.
La tormenta arreciaba, la radio estaba en silencio y el tablero parpadeaba por la humedad. Y entonces llegó el destello. Cuando me quedé ciego, me encontré en una habitación grande, con las paredes forradas de plástico negro, como si fuera un escondite improvisado. Y allí, colgando del techo con ganchos, había cuerpos. Decenas de ellos. Todos inmóviles. Como si los hubieran colocado allí hacía mucho tiempo. Algunos me miraban, otros me daban la espalda. Pero todos, equivocados. Y entre ellos, alguien estaba de pie. Mirándome. Esta figura era diferente. No era solo alguien inmóvil. Era alguien vivo, con ojos nítidos y fijos. Me observaba con la cabeza ligeramente ladeada, como si intentara comprender qué hacía allí. Y fue entonces cuando, por un instante, sonrió. Una sonrisa pequeña y discreta, pero llena de algo que me dio escalofríos. Cuando recuperé la vista, estaba en medio de la carretera, con la camioneta acelerando sin control. Casi choco. Me detuve, apagué todo y me quedé quieto unos 10 minutos. Desde entonces, ya no conduzco cuando hay pronóstico de rayos. Porque la próxima vez, no sé si volveré sano y salvo. Hoy en día, puedo sentir cuando está a punto de volver a ocurrir. La temperatura cambia, el aire parece más denso, como si estuviera cargado de electricidad justo antes del primer rayo. Y entonces llega esa ansiedad que crece en mi pecho, se me cierra la garganta y empieza a sudar. Porque sé lo que viene. No es solo la ceguera temporal. Es lo que entra en ella. Esos segundos que parecen horas, en los que me transportan a ese lugar que no debería existir. Y lo peor, cada vez que vuelvo de allí, tengo la sensación de haberme quedado un poco más. Como si la realidad aquí se aflojara para dejarme escapar. He intentado grabar, usando una cámara dentro de la cabina, un celular en el tablero. Nada funciona. Los dispositivos se congelan, la imagen se vuelve negra, el audio falla. Es como si ese lugar no se pudiera grabar. Solo sentir. Y cada vez que se lo cuento a alguien, o lo intento, siento que le estoy dando voz a algo que no debería. Que tal vez lo que me observa en esa habitación, está esperando que diga demasiado. Como si abrir la boca le diera algún tipo de permiso. Así que empecé a escribir. En cuadernos, notas en mi celular, historias como esta. No sé si ayuda, pero al menos me recuerda que no lo imaginé. Lo que más me asusta, en el fondo, es que parece estar evolucionando. Antes, solo eran escenas aisladas. Ahora es un lugar completo, con habitaciones, escaleras, sonido ambiental, olores. Es como si visitara poco a poco un lugar que, en algún momento, querrá que me quede. He soñado con el pasillo. He olido moho dentro de la camioneta, incluso con todo cerrado. He tenido la impresión de ver el reflejo de un rayo en el retrovisor, con el cielo despejado. Como si el acceso ya no dependiera de la tormenta. Como si ahora, dependiera de mí. Así que, si alguna vez conduces y hay una tormenta eléctrica, presta atención. Si ves borroso, aunque sea por unos segundos, y sientes que estás en otro lugar, no camines. No explores. No toques nada. Porque cuanto más ves, más te ve a ti también. En el último destello, vi una habitación llena de cuerpos colgados. Y alguien observándome entre ellos. Algo aparece en la carretera de vez en cuando. Y no es una persona ni un animal. Es una señal. Una vieja señal metálica, cubierta de musgo casi hasta arriba, que parece aparecer y desaparecer en distintos puntos de la carretera. La vi por primera vez en una ruta entre Kentucky y Virginia Occidental, al arcén de un tramo empinado. Llovía ligeramente y yo iba despacio debido a la carretera resbaladiza. La señal estaba torcida, medio cubierta de vegetación. Lo curioso es que no parecía una señal de tráfico. Era delgada, estrecha, con letras casi descoloridas. Pero aún era legible. Decía,
curva de ojos cerrados. Estaba tan intrigado que retrocedí para intentar ver mejor, pero al dar la vuelta, el cartel había desaparecido. Pensé que era un reflejo, una mezcla de la lluvia y alguna sombra. Pero esa noche tuve un sueño. Un sueño muy específico. Conducía de noche, tomando una curva cerrada, la rueda de la camioneta tocó el arcén y volqué, pero no el volante, sino toda la camioneta. Volcó. El sonido del cristal rompiéndose. La carrocería abollándose. Todo quedó en silencio, como bajo el agua. Y entonces, lo peor, vi mi propio cuerpo tendido entre los arbustos. Y, sonreía. Me desperté con el corazón en la garganta. Pensé que era solo una pesadilla. Pero entonces, una semana después, en otro lugar, vi el mismo cartel. Solo que ahora estaba en otro lugar. En otro estado. El mismo musgo, el mismo texto. La misma posición torcida. Pero cuando volví a mirar, había desaparecido. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. Hasta que se lo conté a un hombre en una gasolinera de Ohio. Sin entrar en demasiados detalles, simplemente le dije que había visto un cartel bastante extraño. Me miró con seriedad y me preguntó, ¿decía algo sobre ojos cerrados? Se me heló la sangre. No quería seguir la conversación. Simplemente dijo, no lo vuelvas a leer. Desde entonces, la señal ha empezado a aparecer con más frecuencia. Siempre en diferentes lugares, pero siempre cuando estoy solo en la carretera. He empezado a notar un patrón, solo aparece cuando la carretera está desierta, normalmente con tiempo nublado, siempre en lugares con curvas. He intentado sacar una foto. Nunca funciona. La imagen queda oscura, borrosa, como si el objetivo se hubiera atascado. Y lo peor de todo, cada vez que la veo, el sueño vuelve. Siempre la misma curva. Siempre el camión girando. Siempre el cuerpo entre los arbustos. Y la sonrisa. Esa maldita sonrisa que no es mía, pero está en mi cara. Incluso evité conducir por ciertas rutas. Empecé a cruzar el país por rutas más largas, solo para no correr el riesgo de encontrarme con la señal de nuevo. Pero fue inútil. Una vez apareció dentro de un túnel, pegada a la pared lateral, medio oculta por la sombra. Otras veces, en lo alto de un barranco, donde ningún vehículo podría llegar. Vaya donde vaya, encuentra la manera de aparecer. Y cada vez que la leo, el sueño se intensifica. Ahora no es solo la curva y el cuerpo. Ahora lo veo mirándome. Mi cuerpo caído, sonriendo, con los ojos abiertos, fijos, siguiéndome. Y hay otro detalle que me atormenta, empecé a notar pequeños accidentes en los lugares donde vi la señal. Nada grave, a veces solo un camión volcado, sin víctimas. Otras veces, solo marcas de frenos y escombros en el bosque. Pero siempre cerca de las curvas. Siempre en lugares similares a los del sueño. Empecé a anotar las coordenadas. Y ahora tengo al menos 6 lugares donde vi la señal y, semanas después, hubo reportes de una colisión. Un tipo que conocí en una gasolinera en Georgia incluso dijo que vio la señal una vez, y nunca volvió a dormir bien. Dijo que sueña con el sonido de los frenos fallando todas las noches a las 3:33 de la mañana. La semana pasada, las cosas empeoraron. Soñé que el accidente ya había ocurrido. Vi la escena desde lejos. El camión se había volcado, salía humo, las luces parpadeaban. Pero yo no conducía. Estaba afuera, entre los árboles, observando. Y al acercarme, vi que ya no era yo al volante. Era otro tipo. Alguien a quien nunca había visto en mi vida. Y también tenía esa misma sonrisa congelada en el rostro. Desperté empapado en sudor, sin saber si era solo mi imaginación o algún tipo de advertencia. Empecé a preguntarme si esta señal no era solo una maldición, sino un ciclo. Empiezo a pensar que quien lea este cartel acaba convirtiéndose en parte de ella. Que ella lo elige.
Quizás la imagen del cuerpo caído no sea una visión simbólica. Quizás sea el destino mismo. Y la sonrisa, quizás sea la suya. Como si fuera el rastro que deja en cada víctima. Desde entonces, cada vez que me detengo a descansar, miro el retrovisor 1000 veces. Incluso me he despertado en mitad de la noche con la sensación de que alguien me observaba desde la cuneta. A veces oigo el sonido de hojas pisadas, un viento extraño, pasos ligeros, pero nunca hay nadie. Solo el eco de lo que ya he visto. Esa noche fue la peor. Me dirigía a Chattanooga y ya estaba en alerta máxima porque el cielo estaba nublado. Al girar en una curva mal iluminada, allí estaba el letrero. Solo que esta vez justo en medio de la carretera, como si lo hubieran puesto allí a propósito. Me detuve. Salí. Y me acerqué lentamente. El musgo era más denso que nunca, cubriéndolo casi todo, pero las palabras seguían allí, limpias como si alguien las hubiera revelado con un paño. Curva de ojos cerrados. Y fue allí, de pie, mirando ese cartel, que todo cobró sentido. El nombre no se refería a la curva en sí. Se refería a cómo morimos en ella. Sin ver. Sin darnos cuenta. Como si el final ya estuviera escrito desde el momento en que lo leíste. Volví a la camioneta, apenas sintiendo el suelo. Arranqué el motor con la mano temblorosa y decidí salir de allí enseguida, sin pensarlo. Pero el GPS se congeló. Pantalla blanca. Sin indicaciones. Sin ruta. El camino a mis espaldas había desaparecido, engullido por la niebla. Solo me quedaba seguir adelante. Y en el fondo, lo supe, esa era la curva de mi sueño. Todo seguía igual. La pendiente, los árboles, el olor a tierra mojada. Fui despacio. Recé. Cuando la pasé y no pasó nada, casi lloré de alivio. Pero no duró. Porque justo después, vi otra señal. Estaba tumbado de espaldas, entre los arbustos, casi invisible. Pero se veía que era el mismo. La misma forma. El mismo desgaste. Y entonces comprendí, no hay uno solo. Se propaga. Como un virus. Como una trampa que espera al siguiente conductor distraído. Hoy, mientras escribo esto, todavía puedo oler los arbustos de mi sueño. Todavía oigo el crujido del camión al girar. Todavía veo la cara sonriente en medio de la vegetación. Porque en el fondo, sé que ese cuerpo, aún podría ser mío. Solo espera su turno para hacerse realidad. Si alguna vez ves este cartel, cubierto de musgo y con letras descoloridas, no lo leas. Mira hacia otro lado. Cambia de ruta. Porque la maldición no empieza con el accidente. Empieza con la lectura. Soñé con la curva. Con el camión girando. Y con mi cuerpo tendido entre los arbustos, sonriendo. Solía jugar con la radio cuando me aburría en la carretera. Sobre todo en los largos trayectos matutinos entre un estado y otro. En momentos como estos, giramos la radio en la oscuridad, intentando encontrar una emisora local, cualquier música que nos distrajera. Fue una de esas noches, cruzando el interior de Nebraska, que encontré una frecuencia que no debería estar allí. La emisora estaba entre dos regulares, casi como un silbido fantasmal. Pero entonces, de repente, la señal se apagó. Y empezó a sonar una vieja canción. Un jazz instrumental de los años 30, con la calidad de un vinilo rayado. Extraño, pero cautivador. Escuché. Pero entre las canciones, en lugar de publicidad o un locutor, se oían unos sonidos muy extraños. Al principio pensé que era un defecto. Pero luego me di cuenta de que eran personas hablando. Pero en idiomas que no reconocía. Sonidos guturales y pausados, voces masculinas y femeninas, como si estuvieran recitando algo. A veces se oían gemidos bajos y largos que parecían venir de muy lejos. Duraban unos segundos. Luego, más música.
La frecuencia no tenía nombre ni número fijo, cambiaba ligeramente cada vez que apagaba y encendía la radio. Siempre entre el 87.9 y el 88.3. En la tercera noche de escucha, empezó a volverse más personal. La música paró de repente y una voz femenina susurró algo muy despacio. Lo grabé en mi teléfono y lo escuché más tarde. Era latín. Lo busqué. La traducción me dio escalofríos, noli spectare ad sedem posteriorem. Traducido como, no mires al asiento trasero. Vaya, esa cosa me paró. La primera vez que la escuché, estaba solo en la cabina, en medio de una recta oscura, sin luz alrededor. Mi instinto fue mirar por el retrovisor. Pero me contuve. Solo pensar que algo pudiera estar ahí, mirándome, me daba náuseas. Después de eso, la frecuencia empezó a encontrarme sola. Ya ni siquiera la buscaba. Aparecía sola al encender la radio. Siempre con música antigua, siempre con ruido de fondo y mensajes. Algunos en latín, otros en griego antiguo, creo que una vez incluso oí arameo, la reconocí por su sonido similar al de grabaciones religiosas que había oído antes. Cada nueva transmisión parecía más clara. Más cercana. Y con eso, los sonidos empezaron a cambiar. Los gemidos se convirtieron en suspiros cortos. Luego, golpes. 3. Siempre 3. A veces en la música, a veces provenientes del fondo de la cabina. Empecé a dejar la radio apagada por precaución. Pero la frecuencia parecía encontrar otras maneras de manifestarse. Una mañana, la radio simplemente se encendió sola. El volumen estaba al máximo, con una marcha fúnebre distorsionada, y casi tiré la camioneta al arcén del susto. Al bajar el volumen, la música se detuvo y solo salió una frase, dicha en inglés con una voz muy baja y arrastrada, como si estuviera detrás de mí, ya lo has visto. Me quedé allí un rato con las luces interiores encendidas, sudando frío. Ese día no pude dormir. Tampoco pude apagar la radio, ya no obedecía al botón. Le conté esto a un veterano en la estación de Iowa. Escuchó todo en silencio, luego tomó su celular y me mostró una publicación antigua de un foro de camioneros. Un tipo hablaba de la estación de los muertos, una frecuencia que solo aparece entre camioneros que conducen solos al amanecer. La descripción era idéntica a la mía, música de vinilo, sonidos extraños, frases en lenguas extintas. Y al final de la publicación, contó que vio algo en el espejo retrovisor, incluso sin voltearse a mirar. Dijo que la imagen apareció en el reflejo del cristal de la radio, una silueta sentada justo detrás del asiento del conductor. Y que después de eso, dejó de conducir de noche. Para la semana siguiente, me estaba volviendo paranoico. Incluso pegué papel aluminio a los lados de la radio y aislé la antena, pensando que eso bloquearía la señal. Pero nada funcionó. La emisora seguía regresando. Y cada vez era más íntima. Empezó a decir mi nombre. Al principio, solo un susurro de fondo en la banda sonora. Luego, más claro, como una voz femenina llamándome en la oscuridad. Vuelve a la parte de atrás. Fue esa misma noche, cuando estaba aparcando para dormir, que la voz me despertó en mitad de la noche. La radio estaba apagada. Pero aún así, la voz salió de ella. Como un susurro desde dentro del propio aparato. Abre la cortina. Ya ni siquiera tenía cortina en la cabina. El clímax llegó cuando decidí afrontar la situación. Encendí la radio, grabé todo. Dejé el teléfono grabando durante horas y me dormí. Cuando desperté y escuché la grabación, casi la tiro a la basura. Durante las 2 primeras horas, solo eran silbidos y pistas viejas. Pero entonces, una secuencia de voces diferentes empezó a decir la misma frase, parece que está durmiendo. Repetida varias veces, por voces que parecían imitarme. El audio terminó con una respiración agitada, como si alguien hubiera tocado el micrófono del teléfono.
Desde entonces, nunca más he vuelto a dejar la radio encendida a oscuras. Porque creo que esa emisora no es de aquí. Lo más aterrador es que después de un tiempo empecé a oír cosas incluso sin la radio encendida. Como si mi cuerpo se hubiera sintonizado con esa frecuencia. Siempre era de madrugada. Voces que parecían lejanas, como si intentaran atravesar una barrera. A veces salían de dentro de la almohada. Otras, del retrovisor. Y siempre decían algo que me obligaba a reaccionar. Una vez, la frase fue, estás en el asiento equivocado. No pude dormir durante 2 días después de eso. Porque sentía que, para esa emisora, ya no era el conductor de mi propia vida. Algunos camioneros pensarán que esto es una locura. Pero no soy el único. He empezado a notar señales en otros vehículos, pegatinas extrañas pegadas en la carrocería, símbolos dibujados con dedos sucios en la parte trasera e incluso garabatos con números invertidos en las ventanillas traseras. Hay quien intenta protegerse de esto, intentando olvidarlo o fingir que no existe. Pero cualquiera que haya escuchado la voz de la frecuencia, sabe que regresa. No importa el modelo de radio que tengas. No importa si has cambiado de camión. La emisora te encuentra. Porque no está en la carretera. Está en nosotros. Últimamente solo conduzco de día. Ya nunca duermo con la radio cerca. Llevo una vieja radio analógica, pero nunca la enciendo. Y, sin embargo, a veces, en el silencio de la carretera, oigo ese silbido que empieza solo, en lo más profundo. Como si el aire intentara transmitir algo. Como si alguien al otro lado todavía esperara mi respuesta. Y lo más cruel de todo es que, una parte de mí quiere saber qué más tiene que decir la emisora. Una parte de mí todavía quiere sintonizarla. Si un día, en una mañana solitaria, sintonizas la radio y encuentras una canción demasiado vieja para estar en el aire, deja de escucharla. No la escuches. Y si la voz dice algo que entiendes, no respondas. Después de la canción, sonó un susurro en latín. Cuando lo busqué, la frase decía, no mires al asiento trasero. Nunca le he prestado mucha atención al asfalto, salvo para evitar baches o animales que se cruzaran en mi camino. Pero en las últimas semanas he empezado a notar algo que me ha inquietado como nunca antes. Empezó en un viaje nocturno entre Arizona y Nevada. Eran alrededor de las 2 de la mañana, la carretera estaba completamente desierta y la temperatura estaba bajando. Fue entonces cuando, en el retrovisor, vi una línea roja en el asfalto. Delgada, continua, como si alguien la hubiera pintado mientras conducía. Pensé que era pintura fresca de algún mantenimiento, pero lo curioso es que solo podía verla en el retrovisor. Cuando miré al frente, no había nada. Pensé que me estaba volviendo loco. Apagué las luces, las volví a encender, disminuí la velocidad, giré la cabeza. Nada delante de mí. Pero en el retrovisor, allí estaba la línea. Solo que ahora, había varias. La primera formaba una suave curva. La segunda la cruzaba. Y así crecía, como si algo se dibujara detrás de mí mientras conducía. Podía ver claramente cómo las líneas se conectaban, se repetían, formando algo más grande. Para entonces, la radio ya estaba apagada y respiraba solo por la boca, intentando no dejar que el pánico me invadiera. Porque aquello no era una pintura cualquiera. Era como si alguien estuviera usando la carretera como papel. Detuve la camioneta. Bajé. Caminé hacia el asfalto con la linterna. Nada. Piso limpio. Sin pintura, sin marcas. Pero al volver a la camioneta, eché un último vistazo por el retrovisor y casi se me cae el alma a los pies. Las marcas eran ahora círculos completos, conectados por líneas y pequeños símbolos en el centro. Simbolismos que no reconocí, pero que inmediatamente me dieron la sensación de algo antiguo. Algo que no debería estar allí. Las formas me recordaron a dibujos de invocación, algo de un libro prohibido,
algo que se siente antes de comprender. Di marcha atrás para recorrer ese tramo de nuevo. Iba muy despacio. Y cuanto más avanzaba, más se desvanecían las marcas en el retrovisor. Como si solo existieran cuando miraba. Intenté ignorarlas. Intenté seguir. Pero en cada nuevo tramo oscuro del camino, las marcas volvían. Nuevas, diferentes. Nunca se repetían. Y siempre creciendo, expandiéndose, como si me siguieran. Como si usaran mi ruta para completarse. Y lo más extraño es que la última curva que tomé, no recordaba haber existido en esa autopista. Fue en esa curva que empecé a sentir dolor de cabeza. Un dolor sordo y constante que no empeoraba, pero tampoco desaparecía. Como si algo me presionara desde dentro. Las marcas del espejo también empezaron a latir, sí, a latir, con un suave, casi imperceptible, pero constante brillo rojizo. Empecé a tener la sensación de que si lo miraba fijamente el tiempo suficiente, vería más que líneas. Vería formas. Empecé a evitar mirar por el retrovisor. Lo cubrí con un paño oscuro. Pero aún así, podía sentir las marcas allí. Como si se atrajeran directamente a mis pensamientos. En una de las paradas, intenté tomar una foto con el celular, apuntándolo directamente al espejo. La imagen estaba distorsionada. Demasiado roja. Al intentar ajustar el contraste, vi símbolos ocultos en las sombras. Letras que desconocía. Como si fueran de un idioma que ya nadie hablaba. Borré la imagen enseguida. No quería quedármela. Se lo conté a un amigo más escéptico, solo para ver si se reía y me hacía volver a la normalidad. Pero cuando me preguntó si las marcas cambiaban de posición al detenerse el camión, me di cuenta de que ya sabía de qué hablaba. Simplemente dijo, que no se complementen. Después de eso, empecé a vigilarlo más de cerca. Noté que las marcas se intensificaban entre las 2:40 y las 3:20 de la madrugada, siempre en zonas sin luz, siempre donde se corta la señal de radio y celular. Parece que necesitan silencio. Aislamiento. Como si necesitaran un espacio propio. Una vez vi que casi formaban un círculo completo de nuevo, y cuando miré rápidamente por el retrovisor, había algo dentro del dibujo. Una sombra. Agazapado. Como si esperara a que me diera la vuelta. No pude ir más lejos esa noche. Aparqué y me quedé quieto, con el motor en marcha, hasta que amaneció. Pero el problema es que no desaparece con el sol. Las marcas desaparecen del espejo, sí, pero permanecen en mi mente. A veces cierro los ojos y los veo parpadear. A veces sueño con el camino, pero desde arriba, como si viera mi propio sendero cubrirse de símbolos. Y en algunos sueños, el camino no lleva a ninguna parte. Simplemente se repite. Conmigo atrapado en él. Siempre yendo. Nunca llegando. Y los círculos detrás de mí, siguiéndome. Con esa cosa agazapada dentro de ellos, acercándose cada vez más. Esta semana, sucedió algo que casi me hace dejar de conducir para siempre. Iba subiendo una montaña en Carolina del Norte, con una densa niebla, por una carretera desierta. Me miré al retrovisor, sin querer, y vi que los círculos volvían a estar ahí. Pero esta vez, no eran solo símbolos. Tenían rostros. No eran humanos. Formas borrosas, como si la propia carretera hubiera abierto ojos dentro de las marcas. Me sentí tan mareado que tuve que parar a un lado de la carretera. Cuando salí y miré hacia atrás, nada. Asfalto limpio. Pero en el reflejo de la ventanilla del camión, seguían ahí. Vivos. Desde entonces, cada vez que me detengo en una gasolinera y miro el suelo mojado, veo pequeños fragmentos de las marcas reflejados. Como si estuvieran bajo el mundo real. Como si hubieran entrado en mi percepción. He pensado en buscar ayuda, pero ¿qué tipo de ayuda se busca para eso? ¿Un sacerdote? ¿Un psiquiatra? ¿Un exorcista? Nadie lo creerá.
Solo quienes han visto las marcas lo saben. Y si las has visto, probablemente aún estén contigo. Ahora, cada vez que se acercan las 3 de la mañana, me obligo a mantener la vista al frente. Ya no miro por el espejo retrovisor. Ni por la sombra en el tablero. Y nunca más me detengo a mirar una curva extraña de frente, porque la última vez que lo hice, vi mi propia camioneta en el espejo retrovisor. Solo que estaba detenida. Con las luces apagadas. Y había algo que sobresalía de las vías. Si un día ves líneas rojas aparecer de la nada en el asfalto, finas, precisas, creciendo detrás de ti, no te mires al retrovisor. Porque no quieren ser vistas. Quieren completarse. Me detuve a mirar al frente y desaparecieron. Pero en el espejo, parecían círculos de invocación. Tiene una camioneta estacionada al final del patio de la empresa donde trabajé 3 años. Es grande, blanca, con la pintura descascarada en los bordes y una matrícula vieja aún visible en el lateral, almohadilla 74R. Nadie la usa. Nadie se detiene. Nadie aparca cerca. Lleva ahí un tiempo. Y lo peor es que apesta. Un olor fuerte y denso a carne podrida que empeora con el calor y se extiende por todo el patio en los días más calurosos. Pero dentro, está vacía. Completamente limpia. La han abierto, la han lavado, la han rociado con producto. No ayuda. El olor vuelve. Siempre. Como si viniera de la estructura. La primera vez que me acerqué fue por error. Era mi segundo mes en la empresa y me dijeron que parara un camión junto a él para facilitar la logística. En cuanto bajé de la cabina, el olor me golpeó como un puñetazo. No era solo un hedor. Era un olor nauseabundo, casi vivo. Sentí náuseas al instante y antes incluso de terminar la maniobra, empecé a tener dolor de cabeza. Se lo dije a los chicos y entonces uno de los mayores me llevó aparte y me dijo, ese es el número 74. Si puedes, no te acerques más. Eso fue todo. No me explicó nada. Pero su cara lo decía todo. Había algo ahí. Con el tiempo, empecé a oír rumores. Dicen que este remolque apareció de la nada, hace años. Un conductor llegó con el desenganchado, alegando haberlo encontrado en el arcén de la Ruta 60, sin nadie alrededor. Como el compartimento de carga estaba cerrado, la empresa abrió el garaje, esperando encontrar carga abandonada o robada. Pero no había nada. Solo el olor. Un olor tan fuerte que los mecánicos empezaron a sentirse mal. E incluso sin carne, sangre ni animales muertos, nadie podía explicar la causa. Desde entonces, permaneció allí. Y cualquiera que intentara sacarlo, se rendía. Dicen que una vez intentaron engancharlo a un tráiler para llevárselo. El sistema se congeló. Los frenos no respondían. Como si el propio tráiler no quisiera irse. Otro tipo juró que cuando intentó remolcarlo a un desguace, las llantas empezaron a derretirse en el patio, incluso sin fricción. Se desprendió la goma. Dejó el trabajo enseguida y a los pocos días. No me creía esas historias. Hasta que una mañana, estaba de guardia en el patio, solo, y oí golpes dentro del tráiler. 3 golpes fuertes. Rápidos. Como un código. Y ahí fue cuando todo cambió. Me quedé allí unos segundos, sin saber si realmente lo había oído. El patio estaba completamente vacío. No había viento, ni coches pasando, nada que justificara ese sonido. Los golpes volvieron. 3. Exactamente. Con el mismo intervalo. Solo que esta vez, el sonido fue más fuerte, como si algo o alguien hubiera golpeado con el puño la pared interior de la caravana. ¿Y lo peor? Venían de dentro. Agarré la linterna y me acerqué con el corazón acelerado. El pomo de la puerta estaba frío, más frío que el aire circundante. Pegué la oreja,
silencio absoluto. Pero el olor era peor que nunca. Pensé en abrirla, pero algo me lo impidió. Una sensación física, como si mis músculos no me obedecieran. Retrocedí un paso y me quedé allí, mirando la estructura blanquecina, escuchando solo mi respiración. Entonces ocurrió lo más extraño. Al darme la vuelta para volver a mi camioneta, oí una respiración que salía del interior del remolque. Fuerte. Lenta. Como si alguien intentara mantener el control. Corrí. No caminé. Corrí de vuelta al vehículo y cerré las puertas con llave. Me quedé despierto hasta que salió el sol, con la vista fija en el retrovisor, como si esperara ver algo salir de él. El otro día hablé con el supervisor. Me miró y me dijo, ¿lo oíste, verdad? Eso fue todo. Sin sorpresa. Sin ironía. Como si ya lo hubiera esperado. Le conté todo. Respiró hondo y me dijo que no le metiera mano. Que algunos camioneros habían reportado la misma secuencia de golpes. Y que, tras oírla, empezaron a soñar con un sótano oscuro, lleno de ganchos en el techo y carne goteando en el suelo. Que los golpes eran una advertencia. Una llamada. Una cuenta atrás. Y que, después de la tercera noche, algo diferente sucede. La noche siguiente, estaba preparado. O al menos eso creía. Dejé mi teléfono grabando frente a la caravana, con la ventana entreabierta. Esperé. A las 3:17 de la mañana, volvieron los golpes. Solo que esta vez fueron 6. 3, pausa. 3 más. Y luego, un ruido de arrastre, como si algo se moviera dentro del compartimento. Cuando escuché la grabación por la mañana, la imagen estaba completamente negra. El audio estaba apagado. Pero aún podía oír el crujido del metal y al final, una voz susurrando algo que hasta el día de hoy me niego a repetir. Después de esa noche, empecé a sentir náuseas con solo pasar junto a la caravana. Era como si me estuviera observando. Sí, sé cómo suena, es metal, es la estructura. Pero hay algo ahí dentro. No importa si los sensores no detectan peso, no importa si no hay nada en las cámaras. El olor no desaparece. Los golpes siguen. Y a veces, ahora, oigo pasos. Dentro. Como si alguien caminara de un lado a otro, esperando el momento adecuado para volver a llamar. Solo que ahora, no hay un patrón. Viene en cualquier momento. A veces solo un golpe. A veces muchos. Como si hubiera despertado. Una mañana, no pude aguantar más y fui a mirar más de cerca. Llevé el móvil con la cámara encendida. Al apuntar la linterna al suelo, debajo del remolque, vi marcas. Como arañazos, pero no de herramientas. Parecían marcas de uñas. Casi me hacen vomitar. Volví corriendo, y en el camino, lo juro por Dios, sentí que algo me golpeaba. Algo frío, húmedo, sin forma. No vi nada, pero tropecé y caí con fuerza. Cuando me levanté, estaba solo. Pero había 3 marcas en mi abrigo. Como si alguien me hubiera tocado. Como si alguien hubiera intentado tirar de mí. Hoy en día, ya nadie estaciona cerca. Se ha convertido en una zona muerta en el patio. La empresa incluso contrató a personas externas para intentar mover el remolque, pero ningún vehículo puede engancharlo. O el sistema falla, o el conductor se da por vencido antes de intentarlo. Hubo uno que huyó tras detenerse, diciendo que escuchó voces pidiendo ayuda desde adentro. Ahora está hospitalizado. Y el remolque sigue allí. Intacto. Inmóvil. Pero nunca en silencio. Si alguna vez pasas por un patio con una caravana blanca, un número descolorido y olor a carne podrida, no te acerques. Y si oyes 3 golpes desde dentro, no abras. De madrugada, alguien llamó desde dentro. 3 veces. Como si fuera un código.